A todos, vamos a continuar, con nuestra clase, la pantalla completa, compartimos, ahí está, creo que ya está. Bien, voy a ver, esto fue lo último que hicimos en la clase anterior, me parece, ¿no? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, se puede ver. Sí. Okay. Bien, lo que hicimos fue deducir, bueno, obtener el tema de el resumen de las fórmulas de cinemática que teníamos para el movimiento rectilíneo, ¿no? Y bueno, a partir de aquí lo que tenemos que hacer ya es aplicar esta fórmula y a los ejercicios que tenemos, ¿ya? Lo que quería era, para poder terminar esta parte de movimiento rectilíneo, la clase de hoy, pues ver el tema de movimiento vertical que corresponde a un tipo de movimiento rectilíneo. Ya nosotros habíamos empezado, le pusimos, me parece, con inciso A, el inciso A, que era movimiento rectilíneo, el A1, MRU, ¿no? El A2, que era movimiento rectilíneo uniformemente variado, y lo que vamos a hacer ahora es, para terminar esta parte, lo que representaría el movimiento, lo vamos a poner como el A3, ¿ya? El A3, que sería el movimiento vertical de caída libre, ¿ya? El movimiento vertical o de caída libre. Ese es el movimiento, con eso cerramos movimiento rectilíneo para hacer ya la parte de las prácticas. A ver, como en todo movimiento, empezamos hablando de sus características, ¿no? ¿Cuál es la característica, como nosotros lo dice, sus características? Ya hemos visto el MRU, su característica, bueno, este sigue siendo un movimiento rectilíneo, así que su trayectoria es una recta para todos, eso es común. El MRU, lo que diferenciaba, lo que caracterizaba era que tenía velocidad constante, aceleración cero. El MRV es un movimiento que tiene velocidad variable y aceleración constante. Ahora tendríamos el movimiento vertical de caída libre. ¿Qué diferenciaría este movimiento y qué cosas tendría en común con respecto a los otros dos anteriores? Aquí tenemos la aceleración, que es constante, que viene a ser los 9,8 kilómetros por hora en todos los casos, y que es un movimiento vertical. Listo, ¿no? Entonces su característica principal, podríamos decir, es que su aceleración es constante, como dice Alejandro. Entonces su aceleración es constante, ¿no? Y además igual a un valor de la gravedad, ¿no? Que le conocemos con el nombre de la gravedad, que en el sistema internacional podemos asumir de 9,81 o 9,8 metros sobre segundo cuadrado. O sea, asumimos precisamente eso. Otra cosa que, bien, eso es una diferencia con respecto al anterior, digamos, ¿no? O sea, se parece al MRV que hemos visto antes, en que la aceleración es constante. ¿Cuál es la diferencia? Que en el MRV puede tener cualquier valor esa aceleración, desde 1, n valores. En cambio, en el caída libre es solo un valor, que es el valor de la aceleración de la gravedad, 9,881 metros sobre segundo cuadrado. Y la otra característica, que más bien es una diferencia también, es de que se trabaja en un eje vertical, ¿no? Al ser vertical, entonces, ¿qué implica eso? ¿No? El eje que usamos, ¿no? Sería, lo acostumbramos, sería el eje, el Y en lugar del X, ¿no? En lugar del eje X. ¿De acuerdo? Esa es una otra diferencia. Pero como se mueve en un solo eje y tiene aceleración constante, este movimiento sigue siendo
¿no? Sigue siendo un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ya tiene todas las características. Si se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Entonces sus ecuaciones, ¿cuáles serían? Sus ecuaciones, ¿cuáles serían? Si se trata de un MRU, recuerdan, estaríamos trabajando prácticamente con las ecuaciones, con las mismas ecuaciones que vimos anteriormente, ¿no? Del MRV. Entonces, ¿cuál sería la primera ecuación para el movimiento vertical? A ver, estaríamos hablando, la primera ecuación que vimos en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Era la de la velocidad. O si quieren, bueno, no, esa fue la segunda, ¿no? La primera sería o sea, nuestra primera ecuación sería la que está en función, la posición en función al tiempo. Entonces, recuerdan que la fórmula que teníamos era X, aquí voy a poner, la del MRU era X igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿no es cierto? Esa es la ecuación. Entonces, en nuestro caso, ¿qué cambiaríamos de esa expresión? Sería la misma, no es necesario deducirla, ya lo hicimos, solo que, ¿qué cambios habrían en esta ecuación de acá? Para que sea del movimiento de caída libre o vertical. ¿Qué cambios tendríamos ahí? A ver, si alguien me ayuda. Estaríamos hablando entonces aquí, en lugar, esta es la misma ecuación, bueno, en esencia, ¿no? Solo que en lugar de X pondríamos Y, ¿no? En lugar de X podríamos Y. Luego, la velocidad inicial sigue estando ahí, sigue siendo tiempo, y aquí en el tema de la aceleración, aquí es muy importante el ver ese signo con el que voy a trabajar, y aquí es donde muchas veces ponemos más, menos, y en lugar de aceleración, lo que vale la aceleración, que es la gravedad con respecto, o sea, la gravedad por el tiempo al cuadrado. Faltó el 1/2, ¿no? 1/2 gravedad por el tiempo al cuadrado. Esa sería la ecuación, ¿ya? La segunda ecuación que recuerdan ustedes que era velocidad igual a la velocidad inicial, aceleración por el tiempo, tendríamos acá que trabajar con la misma, solamente que ponemos más o menos gravedad por el tiempo, ¿ya? Gravedad del tiempo. Y la tercera ecuación, que era velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, más o menos la fórmula b cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, más 2 aceleración por x, ¿no? En este caso sería entonces más o menos veces la gravedad, y en lugar de la x no se olviden que es la y, ¿no? En lugar de la x es la y. Listo. Esas serían las tres ecuaciones del movimiento vertical de caída libre. Pero bueno, no es solo aplicar eso, ¿no? Y viene aquí la pregunta, ¿cuándo usamos más, cuándo usamos menos en este movimiento? Voy a borrar estas ecuaciones de acá, mientras van pensando a ver en qué caso en el movimiento vertical podemos ir graficando a ver una situación de un movimiento vertical, ¿no? Si nosotros consideramos, por ejemplo, el lanzamiento de un objeto desde la azotea de un edificio, perdón, un segundito. Dime un minuto, vamos a silenciar esto. Ok, bien. Entonces les decía que si nosotros agarramos ya y asumimos o estudiamos el movimiento, el lanzamiento de un objeto desde la azotea o la terraza del edificio, supongamos que tenemos acá
el edificio, acá está la calle, ¿no? Esta es la calle. Tenemos un edificio acá, qué sé yo, y se lanza una persona desde la azotea de acá, digamos, agarra y lanza un objeto, pero lo lanza hacia arriba, ya en vertical. Lo lanza hacia arriba, voy a dibujar la trayectoria, ya. Lo lanza hacia arriba, ese objeto, me he cambiado lo lanza hacia arriba ese objeto y obviamente tiene una trayectoria rectilínea, alcanza una máxima altura y bueno, lo voy a poner por separado o en paralelo, pero es obvio que la trayectoria sigue siendo la misma línea, ¿no? Es un poco para diferenciarlo. Y el objeto llega al piso, ¿ya? En realidad no hay una diferencia, ¿no?, entre esta línea y esta, no son paralelas, sino que en realidad son colineales, la misma línea, porque si no ya sería un parabólico, ¿no?, que había una curva, digamos, ¿no? Entonces, ese es el caso de un movimiento vertical. Y aquí fíjense que podemos estudiar diferentes instantes cuando analizamos este movimiento. Podemos analizar, por ejemplo, el punto 1 de partida, el punto inicial. Podemos analizar el punto 2, que sería allá arriba, cuando alcanza su máxima altura. Podemos analizar el punto 3, que sería cuando está bajando y retorna o pasa por el mismo nivel de lanzamiento. Y un punto 4, que sería el momento en que llega al piso, por ejemplo, ¿no?, al nivel inferior que tenemos. Bien, entonces yo puedo analizar este movimiento por tramos, de 1 a 2, de 2 a 3, de 2 a 4, o podría ser inclusive el movimiento o el analizar de 1 a 4 directamente. Entonces, cuando nosotros analizamos este movimiento, hay cosas interesantes en el movimiento vertical o de caída libre, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosa podemos identificar en esta gráfica que siempre se va a cumplir? ¿Qué valores de velocidad o de posición o la gravedad? ¿Cómo sería positiva, negativa? A ver si me ayudan acá. La gravedad constante, a no ser que la tiremos hacia arriba. Por ejemplo, si tiramos una piedra hacia arriba, vamos a tener la gravedad en positivo hasta que se llegue a frenar y vuelva a bajar y retoma la gravedad negativa. Claro, cambia el sentido. Ok, la gravedad. A ver, hablemos de la gravedad en este tramo. Para empezar, la gravedad cambia de sentido. Bueno, de tamaño no cambia, ¿no? Porque en todos lados no importa. Bueno, ahí también hay que, valga la aclaración. Esta situación que nosotros dijimos que la gravedad permanece constante, perdón, en realidad, esto de acá, hay que hacer una aclaración, ¿no? Hay que hacer una aclaración al respecto. Hay que aclarar algo. ¿Por qué hay que aclarar algo aquí? No sé qué ha pasado, que me cambió la paleta. Me sale un rojo medio muerto. Ya, hay que aclarar esta situación de aquí. A ver, el hecho de que la gravedad sea constante, en realidad, aclarando, dice, a ver, tenemos que aclarar eso. En realidad la gravedad no es constante, ¿no? ¿Quién me dice de qué depende la aceleración de la gravedad de la Tierra? ¿De la distancia al centro? La gravedad depende exactamente de la posición con respecto al centro de la Tierra. O sea, en realidad la gravedad tiene una expresión que la vamos a ver luego en otro momento. No sé qué pasó con mi paleta de colores acá, se me actualizó o algo así. Aquí la tengo.
Ya, bueno. La gravedad tiene una expresión. ¿Qué pasó? Se movió. No me deja cambiar. Bueno. Vamos a... Ya. Le decía que la gravedad tiene una expresión que es igual a... No se ve, ¿no? ¿Se ve? ¿Se ve, no? La vamos a deducir después. Tiene una expresión que es una constante G, constante gravitacional, la masa del planeta, ¿no? Sobre una posición de R cuadrado. Y como decía Leonardo, si este es el planeta Tierra, esa posición de R, no sé por qué aquí no me está dando los colores, se me cambió la paleta. Bueno, vamos a hacerlo con ese color nomás. Ok. No me está dando. Ok, se me movió. Ya, bien. La posición, o sea, dependería, miren, en este caso, la R sería esta distancia de acá, ese vector posición. Entonces está claro que mientras nosotros nos alejamos más de la superficie de la Tierra, la gravedad disminuye porque es inversamente proporcional. Por ejemplo, siempre hacemos la pregunta, ¿dónde hay mayor gravedad, digamos, no? ¿En Santa Cruz o en La Paz? Si fuéramos bien exacto, bien preciso. De hecho, este valor de la gravedad que tenemos de 9,81 es un valor referencial que se hace sobre el nivel del mar, ¿ya? Pero en Santa Cruz puede haber variaciones, en La Paz hay otro valor. Si medimos con unas 4 cifras significativas, digamos, el valor de la gravedad va a cambiar. A medida que si subimos, vamos en La Paz, la gravedad, ¿cómo sería? ¿Mayor o menor? Mayor. ¿Mayor? ¿Qué opinan? Menor. Sí, porque yo pienso que es mayor porque es más alto el lugar. Está Porque más es a un más nivel más elevado que Santa Cruz. Por lo tanto, la gravedad es mayor. Disminuye con la altura la gravedad. Claro. Miren, esta gravedad de 9,81 es referencial, decía, sobre el nivel del mar. Entonces, estamos midiendo prácticamente sobre la superficie, tomando una situación más o menos esférica de la Tierra. Pero a medida que vamos alejando, subimos a Santa Cruz, que está entre los 300, 400 metros sobre el nivel del mar, esta constante G es muy grande, es a la 29, ¿no? O sea, no afecta mucho, perdón, a la menos 29, no afecta mucho. Entonces, esta era, a medida que va aumentando, como es una relación inversa y está al cuadrado, la gravedad disminuye. ¿Ya? Entonces, en Santa Cruz habría una menor gravedad, porque el R es mayor. En La Paz disminuiría más todavía, ¿no? La razón es, miren, cuando ustedes, si nosotros estuviéramos en la Tierra y lanzamos un objeto hacia arriba con cierta velocidad, este objeto vuelve a caer por la acción de la gravedad. Pero si nosotros seguimos aumentando su velocidad inicial, la velocidad de partida, obviamente que ese objeto alcanza una mayor altura y volvería a caer. Pero hay un límite de velocidad que se llama, que es la velocidad de escape, que si yo lanzo con esa velocidad hacia arriba, el objeto prácticamente ya no caería a la Tierra. ¿Por qué ya no cae? ¿Por qué ya no caería ese objeto? ¿Porque se escapó del campo gravitatorio? Exactamente. Hay un campo gravitacional que es el campo en el que actúa la gravedad. Entonces, cuando salimos de ese espacio, ya la gravedad ya no actúa, que es ya en la estratosfera, digamos, que hablamos acá. Entonces, estamos pasando de los 15 kilómetros, prácticamente los 15.000 metros hacia arriba. No, la gravedad ya tiene un efecto cada vez menor, y cuando salimos de ese campo gravitacional de la Tierra, pues los objetos ya no regresan. Entonces quedan prácticamente en la órbita, y es lo que pasa, ¿no? Con los satélites, por ejemplo, que se tiene. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto?
que nosotros estamos asumiendo en este movimiento rectilíneo una gravedad constante. Pero bueno, ¿por qué lo asumimos? Porque en las distancias que vamos a tener nosotros, o sea, en realidad esta R sería el radio de la Tierra más la altura. Este es el radio de la Tierra, más la altura que vamos a considerar, por ejemplo, la altura del edificio, lo que se elevó un proyectil, un objeto que se lanzó hacia arriba. Entonces, esta altura de acá, en comparación al radio de la Tierra, es prácticamente despreciable, ¿ya? En los movimientos que vamos a hacer, a no ser que estudiemos un movimiento que se eleva, un objeto que se eleva 10.000 metros. Si consideramos eso, no, la gravedad ya no es constante. Pero como nuestros problemas no van a pasar ni siquiera de los 5 kilómetros o lanzamiento hacia arriba, por ejemplo, entonces esta altura es prácticamente despreciable, ¿no? Por lo tanto, el R prácticamente sería el radio de la Tierra y este radio sería constante. Y ese radio sería constante, ¿no? Por lo tanto, si ese radio sería constante, ahí la gravedad la asumimos constante. Entonces, hay una condición para estas fórmulas que hemos visto acá, ¿no? Condición que la altura que les eleva el objeto, pues es una altura que no sobrepasa por darnos un valor los 10.000 metros, digamos, hacia arriba, ¿no? Si estamos con valores grandes, ¿no? Entonces, estas fórmulas no servirían porque la gravedad sería variable y dejaría de ser un movimiento rectilíneo uniformemente variado para constituirse en un movimiento rectilíneo variado, ¿ya? Entonces, esa aclaración que es importante tomarla en cuenta acá. Ok, bueno, conclusión entonces, vamos a trabajar con una gravedad constante y lo que les decía yo, su módulo no va a cambiar. Perfecto. Su dirección es siempre perpendicular, ¿no? Hacia a la superficie de la Tierra. Ahora la pregunta es, cuando el objeto se está moviendo hacia arriba, ¿no? De 1 a 2 y luego viene hacia abajo, ¿cambia en algo la aceleración de la gravedad? ¿El vector gravedad o el vector aceleración? ¿Cambiará en algo? Esa era la pregunta, ¿no? Por ahí decía alguien que cambia de sentido. Su tamaño, acabamos de decir que no va a cambiar. Su dirección siempre es vertical, no hay una gravedad inclinada, ¿no? Es siempre vertical. Ok, entonces la gravedad, el vector gravedad es siempre un vector hacia abajo. Ahora la pregunta, el tamaño es el mismo, el sentido dependerá del movimiento, si voy hacia arriba o voy hacia abajo, o también será uno solo el sentido. ¿Qué me dicen? Acá cuando estoy subiendo de 1 a 2, ¿habrá un sentido? ¿No? Yo creo que el sentido se mantiene siempre. Siempre. Sí. El sentido, la dirección y el módulo se mantiene siempre. ¿Ya? El vector gravedad siempre va a estar hacia abajo. Siempre. No importa si el objeto sube, está en el punto máximo, no importa. Ya, la gravedad siempre es un vector vertical y hacia abajo. Siempre. ¿Qué es lo que puede cambiar entonces? ¿En qué caso? ¿Por qué entonces ponemos más o menos acá? ¿De qué va a depender el signo más o menos? ¿No? En las ecuaciones. ¿Cuándo ponemos más? ¿Cuándo ponemos menos? ¿Se acuerdan de una regla? Si la gravedad está apoyando al sentido del objeto que va, si va hacia arriba es positivo y si va hacia abajo es negativo, ¿no? Ok, muy bien. Esa es la respuesta correcta. Y cuando decimos, entonces aquí hay algo que tenemos que tomar en cuenta, el sentido del movimiento. Y recuerden que el movimiento era relativo. Entonces, ¿de qué va a depender que yo use más y menos? Un poco lo que decía, creo que era Marco, ¿no? ¿Sí? Sí. Lo que decía Marco, depende del movimiento que yo voy a tomar y que si va en el mismo sentido o no. Entonces, ¿cuál es aquí? Yo iré un poquito más atrás. Ni siquiera depende del movimiento. Depende del sistema
sistema de referencia, ¿ya? Depende del sistema de referencia. O sea, ¿a qué me estoy refiriendo? Me refiero a eso. ¿A qué lado ponen? Bueno, está claro que mi sistema de referencia es el eje Y, ¿no? Mi sistema de referencia va a ser el eje Y. Y cuando yo hablo del sistema de referencia acá, este va a ser mi sistema de referencia. No va a cambiar. Ahora, la pregunta es el sentido. ¿De qué va a depender el signo? Va a depender del sentido que nosotros le demos a este sistema de referencia. Si, por ejemplo, yo le doy este sentido a mi eje Y, entonces, con este sentido, ¿qué signo tendría la gravedad cuando lo estoy tomando hacia ese sentido? La gravedad, ¿qué signo tendría ahí? Si uso un sistema de referencia cuyo sentido positivo de la Y vaya hacia arriba, entonces... ¿La gravedad es positiva? Aquí, positiva, dos opciones, una que sea esa y la otra opción del sentido de referencia de la Y sería al revés, ¿no? Que el eje Y venga hacia abajo. O sea, este sería un Y positivo y este de acá sería un Y positivo. Aquí la gravedad va a cambiar. ¿En cuál de los dos tomamos, digamos, no? Lo voy a borrar este de acá para que no aparezca acá. Ya, bien. ¿Cómo tendría la gravedad en este caso? ¿Positiva o negativa cuando la Y va hacia arriba? Recuerden que estos son vectores. Entonces, si el vector posición lo estoy poniendo, la trayectoria, el desplazamiento, lo estoy yendo que sea hacia arriba, positivo, y la gravedad es un vector que está hacia abajo, entonces la relación, el signo que utilizaría cuando estoy usando este sistema de referencia, en este caso, la gravedad se tomaría menos, ¿ya? La gravedad la tomaríamos acá con un signo negativo, ¿de acuerdo? En este caso de acá. La gravedad sería negativa en este caso. Si yo agarro y tomo un sistema de referencia en el cual el Y positivo está hacia abajo, en este caso coincide con la gravedad, entonces la tomo positiva. ¿Listo? Por ejemplo, si yo estoy analizando el tramo de 1 a 2, ¿qué signo voy a tomar la gravedad? Cuando está subiendo, en otras palabras. ¿Qué signo Negativo. Negativo, listo. Si alguien empieza a analizar el tramo de 2 a 3, de 2 a 4 o de 3 a 4, entonces no tiene sentido ponerlo hacia arriba su eje, lo tomará el eje Y positivo hacia abajo y ahí la gravedad será positiva, listo, ¿no? Ya está. Entonces, en otras palabras, si el objeto está subiendo, es negativo. Si el objeto está bajando, es positivo porque coincide el sentido de la gravedad con el sentido del desplazamiento. Ya está. ¿Claro? Ahora, y vendría la pregunta, yo le decía que podía analizar por tramo de 1 a 2, de 2 a 3, de 2 a 4, pero ¿qué pasa si analizo el tramo de 1 a 4? ¿Qué signo tomarían ahí la gravedad? Cuando analizo el movimiento, punto de partida, el 1. El objeto sube y luego baja, llegó al 4. O sea, ¿qué pasa si tengo los dos movimientos? La regla decía hace rato, si sube, negativo. Si baja, positivo. Pero ¿qué pasa si analizo un tramo donde desde el inicio hasta el final se dan los dos movimientos de subida y bajada? Por ejemplo, puedo analizar de 1 a 3 o alguien me dice, no, analice de 1 a 4. ¿Qué signo tomaríamos de la gravedad? ¿Qué signo creen que sería ahí? En ese caso se podría, no sé si se puede aplicar lo que decíamos en vectores de diferencia. Ya. Se tomaba el punto final, se tomaba como positivo, o sea, se tomaba como un positivo. Ya. Y como negativo. Claro. El desplazamiento sería directamente la altura del edificio, ¿no? La trayectoria sería toda la subida. Entonces, un poco lo que menciona su compañera es la diferencia de 4 a 1, ¿no?
Entonces aquí estaría, pero eso sería el desplazamiento. Ahora la pregunta es, ¿qué signo tomo para la gravedad? ¿Positivo? ¿Qué signo tomaríamos ahí? ¿Se entiende la pregunta, no? Está clarita la regla. Sube, negativo. Baja, positivo. Ah, y si sube y baja en el mismo tramo que yo analizo, ¿qué signo le pongo? En la práctica, ustedes lo que podrían hacer es resolverlo por parte del ejercicio, ¿no? Primero de 1 a 2, saco lo que me pidan, luego de 2 a 4, por ejemplo, el tiempo. ¿Y qué tiempo tarda en subir un objeto que se lanzó hacia arriba con una velocidad de 20 metros por segundo desde un edificio de 100 metros de altura? Listo. Entonces, seguro que todos agarran, van a hacer primero que sube y luego que baja y suma el tiempo. Pero les cuento que se puede hacer directo, de 1 a 4, directo, y sale directo. Pero la pregunta es, ¿qué signo tomamos para la gravedad? ¿Qué signo tomamos? ¿Negativa? Negativa. ¿Por qué sería negativa? Correcto, es negativa. Esa es la respuesta. ¿Y por qué sería negativa? A ver. Porque estamos lanzando el objeto hacia arriba. Ya. En realidad... Porque la gravedad está haciendo que cambie su dirección. dirección. Miren, la respuesta sigue siendo la misma. ¿Dónde lo notamos? Aquí. El signo de la gravedad, ¿de quién depende, dijimos? Del sentido. No, ya, ¿del sentido de quién? Está bien, ¿del sentido de quién? Del objeto. En realidad no depende del sentido del objeto. ¿De quién depende? Del sentido. Aquí está en mi gráfica. ¿De quién depende? Del punto de referencia. Del sentido del eje de referencia. Si yo lo pongo positivo el eje hacia arriba, la gravedad va a ser negativa. Si yo lo pongo el eje positivo de la Y hacia abajo, la gravedad positiva. No importa si el objeto suba, baje. Ok. Miren, si yo tomé positivo hacia arriba, de entrada la gravedad negativa. No importa que el objeto suba, baje, todo lo que quieran. No importa. ¿Ya? Muy bien. Yo quiero tomar el eje Y hacia arriba. Perfecto. Mi gravedad positiva. No importa que el objeto empiece subiendo, bajando. No. Si mi Y es positivo acá. ¿Qué es lo que va a variar en todos los casos? Los otros vectores. Pero la gravedad, el sentido de la gravedad solo depende, el más o el menos solamente va a depender de este. Y de la misma forma depende el otro vector que me interesa mucho. ¿Cuál es el otro vector que me interesa mucho? La velocidad. ¿Ya? La velocidad. Pregunta, ¿está claro que para que parta hacia arriba, sí o sí, ¿no? Sí o sí debemos tener una velocidad inicial acá, ¿no es cierto? Sí o sí, en este caso, acá parte con una velocidad inicial, que es la 1, ¿no? Sí o sí llega a parte 2, ¿y cuánto es la velocidad aquí en la parte 2? 0. La velocidad en la máxima altura, la velocidad en la máxima altura siempre va a ser 0, siempre. ¿Por qué? Porque está claro que esta velocidad de lanzamiento, a medida que va subiendo, a medida que va desplazándose, disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque tengo una aceleración negativa con respecto a ella. Miren, el signo de la velocidad inicial con respecto a la gravedad es negativo. Claro, yo tomé positivo, mi eje ya hacia arriba, mi gravedad es negativa y mi velocidad inicial es positiva o negativa. Si he tomado este eje, ¿cómo sería ese signo de la velocidad? Tiene un signo esta velocidad, es un vector.
Negativa. Si yo tomo este sistema, la gravedad es negativa. ¿Por qué? Porque el eje por el positivo y la gravedad está hacia abajo, negativa. La velocidad inicial, si tomo este sistema, ¿cómo sería con respecto al sistema? ¿Positivo o negativo? Si está en el mismo sistema, sería positivo, ¿no ve? Y fíjense que ese tamaño va disminuyendo porque va desacelerando, termina aquí porque la velocidad es cero, ¿y qué sucede? Cambia de dirección inmediatamente. Entonces, esa velocidad que acá iba disminuyendo, ahora pasa lo contrario, ¿no? Cuando empieza a volver, tengo una velocidad V hacia abajo. Si yo mantengo el mismo eje positivo hacia arriba, esta velocidad con respecto a este eje, ¿cómo sería ahora? Negativo. Negativo, ¿no es? Porque está en sentido, no es más, jóvenes. O sea, ¿quién manda en los signos? El eje de referencia. No importa el movimiento, el eje es el que manda. Si la gravedad está en el mismo sentido que el eje, positiva. Si está en sentido contrario, negativa. Lo mismo pasa con la velocidad. Toda velocidad que vaya de 1 a 2 con este sistema serían positivas, porque coincide. Si yo elegí el sistema hacia abajo positivo en el eje Y, este otro de acá, si yo elijo esto, pasa lo contrario. La velocidad inicial sería negativa, la gravedad sería positiva, la velocidad de retorno sería positiva con respecto a esto. Entonces, ¿quién manda en los signos? El sistema de referencia. Y ahora la pregunta que yo les hacía, ¿cómo voy a hacer de 1 a 4? Si quiero hacer ese problema fácil. Yo agarro y como empieza el movimiento hacia arriba, asumo este eje, porque para tomar la velocidad inicial positiva. Lo que pasa es que en todas mis ecuaciones he puesto que la que va a cambiar de signo no es la velocidad, quien va a cambiar de signo es la aceleración. La velocidad siempre la inicial siempre va a ser positiva. Por lo tanto, mi sistema de referencia va a estar fijado a cómo es mi velocidad inicial. Si el objeto en un movimiento vertical empieza subiendo, significa que mi eje Y va a ser positivo, hacia arriba. No importa si después baje, no hay problema, ¿no? No hay problema, no hay problema. ¿Cómo va a ser entonces si el objeto sube de 1 a 2? Positiva la Y hacia arriba, negativa la gravedad, positiva las velocidades mientras haya. ¿Qué pasa si yo voy a empezar el movimiento, por ejemplo, bajando desde 2 hacia abajo? Claro, mi velocidad inicial es 0, pero inmediatamente después tenemos una velocidad que va en sentido hacia abajo. Por lo tanto, el eje Y va a ser este y mi velocidad va a ir, por ejemplo, de 3 a 4, mi velocidad inicial estaría acá, ¿no? Sería la velocidad 3, por lo tanto está hacia abajo y entonces el eje Y tomaría hasta acá. Ok, si yo hago entonces de 1 a 4, no importa el punto 2, no importa lo que pasa en 3, yo agarro y como mi punto de partida empezó subiendo, este es el eje que va a mandar, la gravedad negativa, la velocidad inicial positiva. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Que en algún momento que cuando esté bajando, obviamente la velocidad 4 en este caso, o la velocidad 3 o la velocidad B, todas ellas serían negativas. Y eso me puede salir negativo porque miren, aquí hay un menos. Cuando este producto gravedad por tiempo sea mayor que el de la velocidad inicial, el resultado va a ser negativa la velocidad. ¿Qué significa una velocidad negativa? Que está bajando. ¿Qué significa una velocidad positiva? Que está subiendo. ¿Se dan cuenta? Que está subiendo. Listo. Es más, hay otro valor que puede salir. ¿Qué pasa si esta velocidad final es... si esta velocidad es positiva, está subiendo. Si esta velocidad es negativa, está bajando. ¿Qué pasa si la velocidad final es 0? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estaría si la velocidad final es 0? En el punto 2. En el punto 2 de la máxima altura. Y ojo, así como hay esta velocidad puede ser positiva, negativa y 0 en el análisis de 1 a 4,
resulta que esta Y también. Esta Y puede ser 0, puede ser positiva o puede ser negativa. A ver, ¿en qué tramo la Y sería positiva? ¿En qué parte sería la Y positiva? ¿Quién me ayuda a ver con eso? La pregunta es, a ver, respondo la primera, la referida, la velocidad. Si yo tomo el movimiento de 1 a 4, ¿en qué tramos la velocidad es positiva? De 1 a 2, porque coincide con el eje Y. ¿En qué tramo me va a salir negativa la velocidad? A partir de 2 a 4. Siempre, en otras palabras, si sube y tomo este sistema de referencia, la velocidad positiva está subiendo. No, es negativa la velocidad cuando está bajando con este sistema de referencia. Ok, es 0 cuando estoy acá arriba. ¿Y qué pasa con la Y? Ingeniero, disculpe. Dígame. Entonces, el signo de la velocidad depende del eje de referencia, no, Claro. no tanto si incrementa o decrementa, ¿no? Exactamente, no tanto si aumenta o disminuye, correcto, porque estoy hablando de una velocidad instantánea, no estoy hablando del cambio de velocidad. Entonces, muy bien, lo que dices es eso. Todo el signo de la velocidad depende del sistema de referencia y de dónde estoy, en qué parte estoy. El signo de la aceleración, como es constante, solo depende del sentido del eje, ¿no? Ahora viene la otra variable, son 3 variables: aceleración, velocidad y posición o desplazamiento. En realidad, Y es una posición. Primera, esta Y, como hay un menos acá, puede haber un menos. De hecho, hay un menos porque estamos tomando este eje en el tramo de 1 a 4. Pregunta, esta Y me puede salir 0, me puede salir positiva y me puede salir negativa. ¿En qué punto me saldría 0 esta Y? ¿En qué punto me saldría 0 esta Y? En el origen o el inicio. Ok, está claro, en el origen, al inicio es 0 y se empieza a mover. Y esta Y, eso, fíjense. El otro punto que algunos los mencionaba, una cosa importantísima es el sentido del eje. Y otra cosa importantísima también es agarrar y decir dónde o en qué lugar pongo el 0 de mi eje. ¿En qué lugar pongo el 0? Viene la pregunta, ¿dónde voy a poner el 0 de mi eje? ¿En el piso? ¿En el punto de lanzamiento? ¿O en la altura máxima? ¿Dónde pongo mi 0 de mi eje Y? En el punto de lanzamiento. Esa es la regla. La regla me dice que yo debo poner mi punto 0 en el punto de lanzamiento. O sea, eso es convencional. Alguien dice, no, yo quiero ponerlo aquí, en el piso. No está mal, solo que tendría que hacerle un ajuste a esta ecuación. ¿Cuál sería el ajuste a esta ecuación? ¿Se acuerdan que lo vimos en el movimiento rectilíneo con la X? ¿Qué le tendríamos que poner a esa ecuación? Si es que yo fijo mi punto 0 acá abajo y no en el punto de lanzamiento, ¿qué tendríamos que aumentar? Ponerle o restarle la cantidad para la posición. La Y0. ¿Recuerdan que en la fórmula del MRV también había un X0, ¿no? Alguna de las chicas dedujo con X igual a X inicial, ¿no ven? Lo mismo. Si yo no hago eso, si por ahí alguien me dice, no, yo lo voy a poner acá, y el movimiento empieza acá, tendría que esta ecuación ajustarle, sumarle Y igual a Y inicial más velocidad inicial. Pero eso se complica, ¿no? Por eso no me agrada, yo prefiero no hacerlo eso. Si alguien lo hace, ningún problema, jóvenes. Cualquier ejercicio que ustedes hagan por el método que sea, pero que esté bien resuelto, válido, ¿ya? Válido. Yo lo que lo estoy tratando es de ver las ecuaciones más importantes y la forma, digamos, más fáciles, pero entendiendo qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, si alguien le pone con Y0 y lo parte acá, ningún problema. Pero para evitar eso de que, como decía ahí Leonardo, ¿no? Si sumamos o restamos la Y, nos dejamos de lío y ponemos el X, y ponemos el X0 aquí, en el nivel de lanzamiento. No importa si sube o baja y después. Listo. Si alguien analiza el movimiento
que vaya de 2 a 4, obviamente, supongamos que voy a alzar de 2 a 3 o de 10 a 4, ¿dónde voy a poner mi punto cero? Si voy a analizar el movimiento de 2 a 4, ¿dónde voy a poner mi punto cero? ¿En 2? En el 2, ¿no ves? En otras palabras, yo siempre voy a coincidir mi punto inicial en el momento, en el punto, no siempre de partida, sino en el punto en el punto 1 de mi tramo. Si yo analizo de 1 a 2, 1, mi punto de partida, mi eje 0. Si yo analizo el tramo de 2 a 4, en 2. Si analizo el tramo de 3 a 4, en 3 pondría mi 0. Entonces, en otras palabras, el 0 del eje Y es en el tramo, en el inicio del tramo. En este caso, ¿no? Estaríamos, si voy a analizar en este tramo, eje de acá, aquí analizaríamos mi punto 0. Si tengo claro eso, puedo responder a la pregunta. Estoy analizando el movimiento de 1 a 4. Perfecto. Ya sé que la gravedad negativa, porque el eje Y está acá. Ya sé que mi 0 empieza aquí. Significa que si yo les digo, ¿para qué punto el Y vale 0? Para la partida, para el punto 1. Y a medida que voy subiendo, ¿qué pasa con el Y? ¿Positivo o negativo? Va apareciendo un valor de Y. Este es mi eje Y, era 0. A medida que va subiendo el objeto, voy aumentando la Y. Positiva la Y. Llega aquí y sería la altura máxima. La velocidad es 0 y empieza a bajar. Entonces, está claro que si la Y sale positiva, el objeto está subiendo, está acá. O sea, en otras palabras, de 1 a 2, la Y es positiva. ¿Ya? ¿Y cómo es la Y de 2 a 3? Cuando ya está bajando. ¿Se acuerdan? Negativa. Negativa la Y, dice. ¿Qué opinan los demás? En el tramo de 2 a 3, la Y. ¿Cómo sería? Positiva. Positiva o negativa. Más o menos, como me dijo alguien. Más fácil, para no pelear. Más o menos, digo. Pero elegí el que usted quiera, me dijo. A ver, la clave es el 0, ¿no? El 0 es. Aquí está el 0. Entonces, todas las Y que estén hacia arriba, positiva. No importa si el objeto está yendo de 1 a 2, o no importa si está bajando de 2 a 3, no importa. La Y no tiene nada que ver con el sentido de la velocidad. La Y tiene que ver con la posición, dónde está. Si a mí me dicen, el objeto está aquí, en una Y igual a la mitad de la altura máxima, perdón, acá. Muy bien, es positiva. Si me dicen, el objeto en un tiempo dado ha alcanzado una altura o está en una posición, en una altura igual a 2 metros, bien, está aquí, positiva. ¿Cómo sé si ese objeto está subiendo, está de ida o está ya volviendo? ¿Quién me va a decir ese dato? No va a ser la altura. ¿Quién me va a decir si está subiendo o está bajando cuando se encuentra en una posición igual a 2 metros, digamos? Si esto fuera 4. ¿Quién me va a decir si sube o baja? No es la posición. ¿Quién me va a decir si está subiendo o está bajando cuando le digo lo pillé a los 2 metros? Inge, ¿La perdón, gravedad? ¿El sentido? se le va a acabar la batería de su laptop. Cierto. A ver. Gracias, Leandro. ¿Cómo era? ¿Positiva o negativa? Perdón, ¿quién me va a decir? Perdón, ¿quién me va a decir? Por ahí alguien respondía. Gracias, ya está. Pregunta capciosa. Un objeto alcanza su máxima altura a los 4 metros, partiendo de la azotea, ¿no? La ecuación me dio que en un tiempo dado alcanzó una altura de 2 metros, ¿ya? ¿Cómo sé si el objeto está subiendo o está bajando? Porque sabemos que va a alcanzar los 4 metros y recién alcanzó los 2. Sí, pero puede ser que alcanzó los 2 cuando ya venía bajando, ¿no? Si hacemos la simulación, mira, 0 al principio y empieza a subir.
Empieza a subir 0,5, 1 metro, alcanzó los 2 metros, 2 metros, 3 metros, 4 metros, y después volvió bajando. De los 4 metros su posición otra vez, 3, 2, 1, y cuando esté pasando por el punto 3, ¿cuánto va a valer la Y? ¿Se dan cuenta, no? ¿Cuánto va a valer la Y cuando está pasando otra vez por el punto 3? 0. 0. Entonces cuando la pregunta nos dicen, el objeto está en una posición igual a 2 metros de los 4 que alcanza la máxima. ¿Cómo sé si el objeto, cuando le saqué una foto ahí, lo capturé ahí, cómo sé si el objeto está subiendo o está bajando? ¿Quién me va a decir eso? La gravedad. No, la gravedad está fija ahí. La velocidad. La velocidad. ¿Pero qué cosa es la velocidad? El signo, el signo, el sentido. Si la velocidad en este punto es positiva, una respuesta. Si la velocidad en este punto es negativa, la otra respuesta. Es que en este punto yo puedo tener dos velocidades. Positiva si está subiendo, negativa si está bajando. ¿Se dan cuenta, no? Por eso vuelvo a recalcar, el signo de la velocidad vertical me dice si está subiendo o si está bajando. Listo. El signo de la Y, ¿qué me dirá? Ya, ahorita vuelvo a la pregunta. ¿En qué casos la Y sale positiva? ¿En qué tramos la Y va a salir positiva? Cuando vaya de 1 a 2 o de 2 a 3, miren. ¿En qué caso va a salir 0? Cuando esté en 1 o cuando esté en 3. ¿Y en qué caso saldría negativa la Y? La Y negativa. ¿Qué significaría una Y negativa? Que el objeto, ¿dónde se encuentra? Si la Y me sale negativa. ¿En el tramo 4? Se encuentra por debajo del punto 3, ¿ya no? ¿Por qué? Porque aquí fue 0, subiendo 2 metros, 4 metros, ¿no? Volvió a los 4 metros, se convierten en 3, 2 metros, 1 metro, 0, cuando está en el punto 3. Pero cuando viene por acá ya, menos 1, menos 4 metros, menos 10 metros, ¿no ves? Esta Y es negativa cuando estoy por debajo del nivel de lanzamiento. Siempre y cuando he tomado el eje Y positivo hacia arriba, ¿no? Listo. Ya está. Todo eso funciona con este signo, con este sentido. Claro, si alguien me dice, no, vamos a tomar este de acá, entonces al revés, pues ya, ¿no? Si yo analizo de 2 a 4, siempre la velocidad va a ser positiva, siempre la gravedad va a ser positiva y siempre la Y va a ser positiva. ¿Por qué razón? Porque mi punto 0 está acá y de ahí todo el tiempo bajó, entonces la Y se va incrementando siempre, ¿no? Listo. Eso es el análisis que tendríamos acá. ¿Ya? Y, disculpe, entonces cuando el objeto baja, digamos, de 3 a 4, la velocidad sería negativa, ¿no? ¿Quién le responde a ver esa pregunta? Hacía la pregunta, si yo estoy analizando el tramo de 3 a 4. Sería negativo cuando sea debajo de 3. Hasta 4. Porque si fuera entre 3, ya estaría como en punto 0. Pues si es debajo de 3, ya sería negativo. Hasta 4. Ok. Sí, pero no. Creo que la velocidad sería negativa cuando está debajo del punto 2 porque ya está bajando. Del bajo del punto 2. No, pero la pregunta que hacía su compañera era, si yo estoy analizando el tramo de 3 a 4, analizo solo el tramo de 3 a 4. Ojo, el movimiento empezó acá, en 1. Subió y bajó. Pero quiero analizar el tramo de 3 a 4. Pregunta, ¿la velocidad sería negativa? Esa es la pregunta. ¿Qué dicen? ¿Dependería del sistema de referencia? ¿Del eje de referencia? Bien. Dependería del sistema de referencia. Ok, usted es la dueña del sistema de referencia y le dicen analice de 3 a 4. ¿Qué sistema de referencia va a utilizar? ¿El Y positivo hacia arriba
o el Y positivo hacia abajo? Usted decide. Yo le digo, mire, este movimiento empezó acá, subió y bajó. Pero quiero que me analice solo el tramo de 3 a 4. Ya, analice. Lo primero que hay que hacer al analizar es elegir el sistema de referencia. Ya, ¿cuál va a elegir? ¿El Y positivo hacia arriba o el Y positivo hacia abajo? Y positivo hacia abajo. Bien, ¿por qué? Porque ahí está la velocidad, manda, ¿no es? El sentido del movimiento inicial o del tramo, dijimos. Para empezar, si usted va a analizar el tramo de 3 a 4, lo primero que tengo que hacer yo es fijar mi punto de partida en el punto donde empieza el tramo, aquí. Y de ahí, como el movimiento va hacia abajo, así que no tiene sentido que yo me vaya con un eje positivo hacia arriba, ¿no ves? Entonces yo digo, perfecto, voy a analizar el movimiento, ¿no? En el tramo de 3 a 4, entonces analizo este movimiento, ¿sí? Analizo este movimiento. Ese va a ser mi eje Y positivo. Y mi punto cero sería aquí. Por lo tanto, ¿cómo sería la gravedad en este caso? ¿Cómo sería la gravedad? ¿Positiva o negativa acá? ¿Positiva? Positiva la gravedad. Y la pregunta, ¿y la velocidad en este tramo cómo sería? ¿Positiva o negativa? Positiva. Positiva. ¿Y cómo sería la Y que alcance, por decir la Y aquí? ¿Positiva o negativa? O aquí, o la Y aquí, la Y en cualquier punto, la Y, ¿cómo sería la Y? Sería negativa porque está debajo del punto de lanzamiento. Ya. ¿Qué dicen los demás? ¿Cuál era la pregunta, Inge? Dijimos, el tramo va a ser de 3 a 4, perfecto. Punto de partida para mi tramo, no es partida del movimiento, porque el movimiento empezó en 1. Mi punto cero de mi eje aquí, en el 3, porque voy a analizar el tramo de 3 a 4. Bien, entonces analizo el tramo 3, y aquí va a ser mi punto 4, perfecto. Entonces en el 3 va a ser el 0 de mi Y. Ok, entonces aquí la Y vale 0. Bien. Como la velocidad viene hacia abajo y mi eje Y positivo está hacia abajo, así que es positiva. La gravedad siempre va hacia abajo y como coincide con el positivo de la Y, positiva también. Y la pregunta, ¿y la Y? Aquí la Y es 0, pero a medida que voy bajando ya voy obteniendo un valor de Y. ¿Ese valor de Y es negativo o positivo? Esa es la pregunta. Para este sistema de referencia, para este caso que estoy analizando, para este tramo. ¿Sería negativa? Ya, negativa. ¿Qué dicen los demás? A ver, que están callados. A ver, ¿qué opinan los demás? Mientras voy tomando lista o asistencia. ¿Qué dicen? ¿Cómo tomamos ahí vuelvo a poner voy a compartir solo la pizarra para que me permita un poco moverme, ¿ya? A ver, miren, estos detalles, ¿no? Que a uno lo hacen pensar, pero es bueno porque les repito que con eso como que los problemas ya lo podemos analizar desde otro punto de vista, ¿no? Y lo que siempre les digo, no importa que me cambien el enunciado, ya yo lo entiendo, o le tendría que entender. Ok, ¿cómo sería la Y? Por ejemplo, esta Y, aquí, o acá, o antes de llegar. ¿Cómo sería? A ver, ¿qué dice?
Camilo, Ernesto Saldías, ¿qué signo sería la Y? Negativo. Negativo. No, perdón, me confundí. Positivo, porque estaría bajando. Yesenia. Creo que Positivo. positivo. Pero, a ver, alguien dijo ahí que alguien decía que era negativo, porque dicho que si está bajando, si está por debajo del nivel de lanzamiento era negativo. ¿Y por qué ahora me dicen positivo? Si estamos por debajo del nivel de lanzamiento. ¿No habría una contradicción ahí? Entonces negativo. Los convencí que es negativo, ¿no ve? ¿Qué dice René Ávila? Más o menos. Más o menos. Carolina Gamarra. ¿Está pensando, Carolina? ¿Le va a ayudar a Alexia? A ver, o a lo mejor alguien puso en el chat algo. Alcanza, dice en el chat nada más. A ver, en el chat pongan algo. Los que no quieren hablar, los que no tienen micrófono. A ver, Leonardo Chávez. ¿Está Leonardo Chávez? Siempre contestaba antes Leonardo Chávez. Sí, espera un momento. ¿Está pensando? Sí. Creo una pregunta de analizar. El otro Leonardo, Leonardo Achá. ¿Podría repetir la pregunta? Claro. La pregunta capciosa era esta, ¿no? A ver, nosotros analizamos hace rato la velocidad, los signos, ¿no? Y decíamos que si yo analizo todo el movimiento de 1 a 4, la velocidad siempre que el signo lo da el sentido. Y como ustedes están analizando de 1 a 4, hemos tomado este sentido. Entonces, si tomo este eje de referencia, el 0 lo pongo el punto de partida, el tramo 1, el punto 1, y si el objeto sube, la velocidad coincide con el eje, es positiva. Si el objeto viene de 2 a 4, la velocidad ya está en sentido contrario al eje, por lo tanto ya es negativa. La Y, decíamos, la Y mientras suba, como esta es la Y, aquí el 0, suba, positiva, alcanza la máxima Y, luego baja el movimiento, pero como sigo por encima del nivel de lanzamiento, la Y sigue siendo positiva. Cuando el objeto vuelve a 3, la Y, primero iba subiendo la Y, y luego va bajando, pero sigue siendo positiva, llega a 0. Cuando el objeto ya pasó de 3 y seguimos analizando el movimiento de 1 a 4, pero ya cuando está entre 3 y 4, ya la Y es negativa porque está por debajo del nivel de lanzamiento. La velocidad fue negativa desde 2 a 4 de entrada. La gravedad negativa todo el tiempo de 1 a 4 porque estoy asumiendo este Y positivo. Bien. Su compañera preguntaba, ¿qué pasa si analizo solo el tramo de 3 a 4? Mi punto de partida, mi punto 0 es el punto 3, aquí. Entonces, ahí la Y es 0. Como el objeto se mueve solo hacia abajo, no tiene sentido que yo lo podría usar, pero ¿para qué me voy a complicar? Lo pongo mi Y positivo hacia abajo. Ok, entonces tenemos el Y positivo hacia abajo. Bien. La velocidad entre 3 y 4 está hacia abajo. Y como coincide con el eje Y positivo, también es positiva todo el tramo. De hecho, aquí hay una velocidad 3, ¿no? Hay una velocidad 3 que va a ser positiva. La velocidad 3. ¿Por qué positiva? Porque coincide con el eje Y positivo. Y la pregunta era la Y. Aquí la Y vale 0. Aquí ya va a valer 1, 2, 3, 4. Y pregunta, ¿la Y va a ser negativa o positiva en todos esos tramos? Va a ser negativa en ese eje de coordenadas. O no, positiva. Porque depende del eje. Claro. ¿Recuerdan? Depende del eje. Otra vez, alguien se confundió y me dijo, es negativa porque ya está por debajo del nivel de lanzamiento. La respuesta a eso es correcta siempre y cuando yo siga con este eje.
Pero si ya cambiamos el eje y dijimos, vamos a analizar solo el tramo de 3 a 4, solo de 3 a 4, bien. Entonces, y mi eje Y es positivo hacia abajo, por lo tanto, la única posibilidad que la Y sea negativa es si me encuentro por encima del nivel de lanzamiento ahora. Y como el objeto ya no vuelve, a no ser que rebote y vuelva, ¿no? Entonces mi Y en todo este tramo, siempre va a ser la Y positiva. Siempre. ¿De acuerdo? Siempre va a ser positiva. Listo. Ese es el juego de los ejes. ¿Ya? La clave es el eje y dónde está el movimiento y los sentidos. ¿Quién manda? Ustedes definen el eje. ¿Cómo defino mi eje? Si el objeto empieza subiendo, a ciegas, pónganle positivo. Si van a analizar si su punto 1 de referencia es velocidad hacia arriba, ok. Si después van a analizar tramos como por ejemplo de 2 a 3 o de 2 a 4, no se compliquen poniéndolo el eje hacia arriba. Lo ponen así, hacia abajo, y ahí es positiva la gravedad, todo positivo, ¿no? Si baja, si todo el tiempo baja en el tramo que ustedes están analizando, todo es positivo. ¿Cuándo me van a salir valores negativos? Cuando analizo un movimiento con el eje Y hacia arriba y el objeto sube y luego baja. Ahí es donde me aparecen negativos. ¿Dónde? La velocidad negativa cuando ya está bajando de 2 a 3 a 4. La Y negativa, ¿cuándo? Cuando estoy por debajo del nivel de lanzamiento de 3 a 4, siempre y cuando mantengo el eje. Y se acabó. ¿Ya? Otra pregunta. ¿La velocidad en 4 es 0 o no? Este objeto se lanzó y cayó al piso. ¿La velocidad en 2 es 0? ¿La velocidad en 4 es 0 o no? Esa es otra pregunta capciosa. ¿En 4 ya es 0 la velocidad en el movimiento o no? Llega con una velocidad, pero se frena. Claro, siempre. Llega a la velocidad final. Correcto, siempre en un movimiento vertical de caída libre, la velocidad en la máxima altura siempre va a ser 0. Y es el único lugar donde la velocidad es 0. No puede ser 0 aquí, porque si no va a ir nunca hacia arriba, a no ser que yo lo deje caer hacia abajo, ahí sí sería 0 la velocidad acá. Pero tampoco la velocidad con la que llega al piso nunca va a ser 0, porque es la velocidad final. Este objeto llegó y cayó al piso, y supóngase que sea una pasta y se quedó pegado ahí. Pero es una velocidad posterior. Ya deja de ser movimiento rectilíneo uniformemente variado, porque ya lo tocó. La velocidad con la que llega acá, esa velocidad 4, no me vayan a poner nunca que es 0, por favor. Ya esa velocidad 4 nunca va a ser 0 acá. ¿Listo? Ya está el movimiento vertical. Creo que son todas las cositas que nos pueden complicar en un movimiento vertical, en los problemas que vienen. Hay problemas y problemas, ¿no? Que a veces confunden, pero si tengo claro todo esto que hemos rebatido, lo hacemos los ejercicios. Ya está. ¿Qué más hay? Entonces, los valores cuando sean negativos es cuando estudiamos el movimiento del punto 1 de que sube y después baja, ¿no? Hasta 4. O inclusive cuando analizo yo, mire, si yo parto, si mi punto de análisis empieza en el punto 1, entonces mi eje Y tiene que ser este. Ahora, si mi análisis va de 1 a 2, ¿no? Ahí el único valor negativo que va a ir de 1 a 2, ¿quién va a ser? De 1 a 2. El único valor negativo que voy a tomar ahí, ¿de quién va a ser? La gravedad. La gravedad. Bien. La Y positiva. La velocidad final menor a la inicial, pero positiva. Llega hasta 0. Bien. Si yo analizo el movimiento de 1 a 3, aparte de la gravedad, hay un valor negativo más que aparece cuando voy de 1 a 3. ¿Quién es el que aparece de 1 a 3 negativo? La velocidad. La velocidad. ¿Pero en qué tramo? ¿En qué parte? De 2 a 3. a 3. Perfecto.
si yo analizo el movimiento 1 a 4, ¿no ves? Lo mismo, ¿no? Aquí me aparece la tercera variable negativa también. La gravedad negativa todo el tiempo. La velocidad negativa de 2 a 4. Y la y sería negativa ¿de dónde a dónde? Solamente. 3 a 4. Perfecto. Listo. Esa es la clave. Ah, ¿qué pasa si analizo de 2 a 3 o de 2 a 4? ¿Quién sería negativo cuando analizo de 2 a 3 o de 2 a 4? ¿Quién sería negativo ahí? La velocidad. A ver. Estoy analizando de 2 a 3 o si quieren de 2 a 4. Ya no el 1. Ahorita vimos de 3 a 4, ¿no ves? De 3 a 4, ¿quién era negativo cuando estaban hablando de 3 a 4? Los que estaban por encima de 3. Y eso no pasa, ¿no? Porque el objeto no sube, no es otra vez, ya no sube. Yo estoy analizando de 3 a 4. Cuando estoy de 3 a 4, el objeto no sube, siempre baja. Por lo tanto, nadie es negativo cuando analizo de 3 a 4, porque tomo este sistema. Ah, alguien dice, ¿y qué pasa si lo tomo el sistema de referencia hacia arriba? Ah, si lo tomo hacia arriba, está bien, lo puede hacer. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que todo le va a salir negativo. Negativa la gravedad, porque está hacia abajo. Negativa la y, porque estoy por debajo del punto cero. Negativa la velocidad, porque siempre estoy aquí hacia abajo. Listo. Pero para que no me salga todo eso negativo, por eso es que asumimos el eje y positivo hacia abajo. ¿Qué pasa si analizo el tramo de 2 a 3? Si analizo el tramo de 2 a 3, está claro, tomaría mi punto de partida aquí, mi eje y sería positivo hacia abajo, y a ver, veamos. La y siempre positiva, porque mi eje empiezo aquí y mi positivo, el y está acá. La gravedad siempre positiva, porque está hacia abajo igual que el eje. La velocidad siempre hacia abajo, positiva. En otras palabras, en los tramos de 2, ¿no? En los tramos de 2 a 3 y de 2 a 4, tomando un sistema de referencia en el punto inicial del tramo, ¿no? Nunca va a haber variable negativa. ¿Ya? Nunca va a haber variable negativa. Todas van a ser positivas, entonces, porque todas coinciden con el eje Y. Ok. Listo, jóvenes. En el neo, voy a dejar de interrumpir de acá. En el neo, si me permiten, voy a compartir la pantalla. Les he puesto un práctico de cinemática. Aquí está, a ver, me parece, voy a compartir pantalla. Miren, aquí les he puesto ejercicios de cinemática. Ya, estos ejercicios de cinemática, faltaba guardar, los he puesto recién hoy, son los siguientes, miren, ¿qué es lo que hay acá? En estos ejercicios, si alguien puede ir viendo, inclusive me avisa si se ve en su neo, tiene, me olvidé, perdón, este del movimiento circular se me pasó. Voy a corregirlo. Bueno, pero aquí hay este sirve. Lo que pasa es que este es de movimiento circular. Este otro. Lo voy a corregir. Son todos circulares. Pero estos de acá, miren, quería mostrarles, estos son puros ejercicios de exámenes. ¿Ya? Son todos ejercicios de exámenes donde se va resolviendo, donde está todo mezclado. Hay ejercicios de MRU, MRV, movimiento vertical, de caída libre, de todo. Son puros ejercicios de examen, ¿ya? Luego, terminada la clase, les voy a subir el práctico de cinemática, que no es este de acá precisamente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué les parece si hacemos uno de estos, a ver, ahorita? A modo de practicar. El primero, ¿ya? A ver, perdón, se movió. Aquí está.
El ejercicio número 1 o 2, inclusive lo podemos hacer, lo voy a copiar, lo voy a poner en el grupo del WhatsApp para que lo puedan ver y lo podamos resolver. A ver, estos dos de acá, está en imagen, ahí. Lo subo al grupo mientras lo van viendo, a ver el grupo de física. Aquí está. Listo, el ejercicio. A ver, esos dos ejercicios, a ver, vamos, lo estoy pasando ahí y lo voy a plantear, lo voy a poner también en a ver, vamos a ver si lo podemos. Bueno, hasta aquí estaría esto. Lo voy a guardar esta partecita. O no, vamos a poner aquí. Vamos a insertar la imagen del ejercicio. Vamos a ver si ya está. Aquí está. Ok, ahí está. Está muy pequeño, no se ve, ¿no? Lo voy a hacer más grande. Insertar imagen. Ok, comparto. Ya lo pasé y está aquí. Bien. A ver, dice el primero del gráfico y la figura, identificar el o los tipos de movimiento que se representan, calcular el espacio recorrido por el móvil y las aceleraciones correspondientes, dice, ¿no? Y miren, da una gráfica de velocidad versus tiempo. Primer problema. Segundo, dice una persona que se encuentra apoyada sobre la baranda de un puente de 20 metros de altura, sobre un río, ve acercarse una motonáutica a velocidad constante, entonces velocidad constante. Cuando la motonáutica está a cierta distancia del puente, la persona que está sobre el mismo lanza hacia arriba un objeto con una velocidad inicial de 3 metros por segundo, que al caer al río impacta exactamente en el piloto de la motonáutica que pasaba justo en ese momento por debajo del puente. Si la velocidad de la moto es 40 kilómetros por hora, ¿a qué distancia horizontal del puente se encontraba la moto en el momento en que la persona lanzó el objeto? Toda una historia, ¿no? Ya. Yo solo sé que el tipo recibió su jonazo en la cabeza. Ok. ¿Cuál quieren hacer? A ver, ¿cuál hacemos? Hacemos uno y el resto lo hacen ustedes. ¿Cuál hacemos? ¿El primero? El 2. ¿El 2? El 2 porque es más largo. El 2. Sí. El 2 lo vamos a hacer el 2. Ya. Lo vamos a hacer el 2. Yo quería hacer el primero, pero ni modo. Veamos los datos. Ok. ¿Qué es lo que me dice el ejercicio? A ver. Dice, una persona se encuentra apoyada sobre una baranda de un puente a 20 metros de altura. Primer dato. Vamos todos haciendo, por favor, en su cuaderno. Primer dato, 20 metros de altura. Sobre un río viene una motocicleta a velocidad constante. Cuando la motonáutica está a cierta distancia, la persona lanza hacia arriba un objeto con una velocidad inicial de 3 metros por segundo. Hay una velocidad inicial del objeto A, le voy a llamar que es el objeto de 3 metros por segundo. ¿Ya? Y dice que al caer al río impacta exactamente en el piloto de la motonáutica que pasaba justo en ese momento por debajo del puente. Si la velocidad de la moto es 40 kilómetros por hora, entonces la velocidad de la moto es 40 kilómetros por hora
Pregunta, ¿a qué distancia del puente se encontraba la motonáutica en el momento que la persona lanzó el objeto? Me pide una distancia. Ya está. Ya, esa X, ¿no? Ahí en el gráfico. La cabeza de la persona estaba a 20 metros del puente. Ya, Muro, no, porque podemos tomar en cuenta que está a 1 metro nomás. Ya, no hay problema, digamos. Es que, digamos que esa diferencia de medio metro, de 1 metro, coincide con el largo de la motonáutica, digamos, de la moto. No hay problema. Asumimos los 20 metros a la cabeza, digamos. Muy exquisito, Alejandro. Ya. No sé, capaz. Está bien. No, está bien. Hay que ver ahí todo lo... ¿Listo? Bien. ¿Cómo resolvemos el problema acá? A ver, lo voy a graficar. Ahí está la figura. Tal vez un poco lo pueda ver. Lo podamos ver nosotros acá. No sé qué pasó con mi paleta que salían los colores azules. Se han modificado. Ya. Bien, tenemos entonces 2 movimientos, ¿no? 2 objetos en movimiento aquí tenemos. Uno es la moto, digamos, ¿no? No sé cómo dibujar una moto. Digamos que esa sea la moto. Ya. Esa moto pues está yendo por el río. Ya. O el lago, lo que sea. Bien. Ese es uno. Un movimiento que vamos a analizar, ¿no? Otro movimiento que tenemos que tomar en cuenta es el del objeto que se lanza. Y ese objeto que se lanza, supongamos que esté acá, ¿qué tipo de movimiento va a tener ese objeto? A ver, sigamos con la lancha. ¿Qué tipo de movimiento tiene la moto? Ya la cambié. La moto, ¿qué tipo de movimiento tiene? Miren, estrategia para los movimientos de sistemática. Primero, hacer el esquema, poner todos los datos, identificar el movimiento. Entonces, yo tengo un objeto que en este caso es la moto. Aquí el objeto M, le voy a llamar. Ya, ¿qué tipo de movimiento tiene ese objeto M? Lo voy a ir anotando acá. Para M, ¿qué tipo de movimiento? Primero identifico el tipo de movimiento que tiene M. ¿Es un MRU, MRV, un movimiento variable o un de caída libre? No sé. ¿Qué movimiento es? El de la motonáutica. Esta viene. Constante. Entonces esta viene y luego llega justo acá, ¿no? Luego va a llegar acá. Ese movimiento para M, estamos en presencia de un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque me dijo que viaja con una velocidad constante, ¿no? La velocidad de M es constante. ¿Ya? Entonces es rectilíneo, es constante, se trata de un MRU. Entonces tiene una velocidad. Lo único que habría que hacer es cambiarle ese valor, ¿no? Que está en kilómetros por hora. Ya, esta velocidad la voy a cambiar. ¿Cómo la convertimos? 40 kilómetros por hora, la voy a convertir de una vez. Decimos 1 hora, tiene 3.600 segundos. Y después 1 kilómetro tiene 1.000 metros. ¿Ya? Entonces aquí se van los kilómetros, se van las horas, y entonces la velocidad de la moto, ¿cuánto resultó ser? Por favor, ¿me ayudan? 40 entre 3.6. ¿Me da? No sé. Vamos. 0,011. No puede ser tan bajo.
porque es dividir 40. 11,1. Perdón, de nuevo. 11,1. Pero sí, ahí me lo tengo. 11, faltó el tiempo, ¿no? 11,1 metros por segundo. Y esta velocidad es constante, perfecto. Como se trata de un MRU, ¿qué ecuaciones tenemos en el MRU para usar? Solo una, ¿no? Solo una. ¿Cuál es esa única? La X. Entonces, la X de la moto va a ser igual a la velocidad de la moto por el tiempo que le lleve la moto. Eso es. De todo eso, fíjense, tenemos una ecuación en la cual solo conozco la velocidad y no conozco, claro, la X de la moto sería esta. Y eso, y ahí le ha llevado a recorrer hasta el pie del puente un tiempo. Y precisamente es esa X que me pide, pero no conozco el tiempo. O sea, si conociera el tiempo, ya conozco, ¿no? Entonces me falta la X. Ok. Dejamos tranquila la moto. Analizamos ahora el objeto que se lanzó. El objeto A. Aquí está el objeto A. ¿Qué podemos decir del objeto A? El objeto A va a tener ¿qué tipo de movimiento tiene el A? Lo voy a hacer acá, ¿ya? Si alguien lo calculó ya, me avisa para el A. Yo lo estoy haciendo por parte, como ya. Estoy haciendo por parte. A ver, ¿qué pasa con el objeto A? ¿Para dónde empieza a moverse el objeto A? Me sale mucho aquí. Ya, el objeto A, ¿qué sucede con este objeto A? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué hacemos con el A? ¿Qué tipo de movimiento tiene el A? El objeto A dice que a ver, ¿qué decía? ¿Caída libre? Es caída libre, ¿no? Porque resulta ya, ok, su trayectoria, tengo un dato, ¿no? Tengo un dato que es la altura. De acá a acá es la altura. Esa H que le hemos puesto de 20 metros. El objeto A, no, si me haya dicho que se deja caer, entonces su trayectoria sería igual que H, ¿no? Pero como dice que se lanza hacia arriba, se lanzó hacia arriba. ¿Qué significa eso? Que resulta que este objeto, ¿no? Este objeto empezó con una velocidad inicial, ¿para dónde? Hacia arriba. Hacia arriba. Ahí está, ¿no? ¿Y cuál es su trayectoria de este objeto? Este objeto agarra y se lanzó hacia arriba, entonces viene hacia arriba. Voy a... ok, este objeto se lanza hacia arriba. Está bien, alcanza su máxima o alcanza una máxima altura, ¿no? Y luego agarra y cae y coincide justamente con el motonáutica, con la motonáutica. Ese es el objeto, ese es el movimiento, entonces, y aquí tengo una velocidad inicial para A. ¿Está bien? Entonces, el A se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero en lo que es en su parte de caída libre. Bien. Y tenemos que identificar entonces qué variables conocemos de ese movimiento de caída libre. ¿Ok? ¿Qué conozco de ese movimiento de caída libre? Si quieren, a ver, veamos. La velocidad inicial y aceleración. Perfecto, entonces, ¿qué se conoce de ese? Tengo de datos, muy bien. Conozco la velocidad inicial, es 3 metros por segundo. Y obviamente conozco la aceleración, ¿no? Que va a ser 9,81 metros segundo cuadrado.
¿Qué signo? Y viene la pregunta, ¿no? ¿Y qué signo le vamos a poner? Negativo. Negativo. Negativo, móvil 8. Ojo, ¿no? El eje... Ay, caramba. En el caso de la o de la moto, no, aquí no había problema. El eje Y era este, el eje X, perdón, es este. ¿No? Ahora viene analizamos aquí. ¿Qué signo le voy a poner? Por ahí alguien me decía negativo. ¿Ya? ¿Por qué negativo? Por su punto de partida. Bien. Negativo. Pero recuerdan que antes de poner el menos o el más a la gravedad, ¿qué es lo que tengo que poner? Y eso me El da... eje de referencia. Exactamente. Entonces, la pregunta es, ¿qué signo le vamos a poner? La respuesta es, depende del sistema que usted ponga. Ya, pongamos un sistema. Lo que está claro en esto es que mi sistema de referencia, no, el eje en este caso, voy a tomar un eje que es el eje Y, es vertical. Eso está claro. Otra cosa que está claro va a ser el punto cero. ¿Dónde va a estar el punto cero? Donde le alcanzó la máxima altura el objeto, de donde salió a los 20 metros o en la altura del río. La máxima altura. Una posibilidad, la máxima altura. Otra, de donde salió. Y otra, donde cayó. ¿Cuál van a tomar? A ver. ¿Cuál tomaríamos? La regla. La regla dice que debo tomar mi punto cero en el primer punto del tramo. ¿Qué tramo voy a analizar? ¿Dónde es el punto de partida de mi análisis? Es aquí, en la salida del objeto. Por lo tanto, este va a ser mi punto de análisis, el punto 1. ¿Ya? Ese es mi punto de análisis. El punto 1 es, aquí yo parto, ese es mi punto de partida. ¿Ya? Ese de ahí es mi punto de partida. Entonces, mi punto 0, ¿dónde debe estar? Aquí. Ahí. Ok, y viene la otra pregunta. ¿Y dónde está este es el punto 1? ¿Y dónde está el punto final que a mí me interesa analizar? ¿Está arriba? ¿Está cuando está bajando? ¿O está cuando llegó a impactar? ¿Cuál es el que me interesa de estos 3 puntos? ¿Cuándo llegó a impactar? Y le voy a poner, miren, 2, 3 y 4 para que les quede la alternativa. Ok, entonces, para el A, no importa, bueno, aquí ya tengo que tomar en cuenta qué tramo voy a usar. Para el A, tengo que analizar el tramo que voy a usar. Ya, muy bien. ¿De qué tramo a qué tramo van a hacer el ejercicio? De 1 a 2, de 1 a 3, de 1 a 4, de 2 a 3, de 3 a 4, de 2 a 4. Le cuento que pueden hacer lo que ustedes quieran de aquí, solo que hay uno que va a ser más fácil que otro, ¿no? ¿De 3 a 4? Ya. Puede ser de 3 a 4, pero se complicaría de 3 a 4. ¿Por qué se complicaría de 3 a 4? Porque va a tener que poner la velocidad inicial con signo negativo, porque usted va a ir de 3 a 4, miren, ¿no ve? Y además, de 3 a 4 va a analizar cuando el objeto sube y luego baja, ¿no? ¿De 2 a 4? De medio que no conviene de 2 a 4. Pero también lo que nos estamos preguntando... A Hay mí que sacar lo que tarda en caer la piedra. Claro. Y la subida más la bajada. Claro. Para poder obtener ya el tiempo total para poder calcular la distancia de la moto. Bien, eso hay que hacer aquí, pero ese es el camino largo, Alejandro. Hay uno que es más corto, yo lo estoy volteando, pero es para que ustedes se den cuenta. La fórmula, ¿dónde me piden la X? Esa distancia D es la X, y esa X facilita, es la velocidad de la moto por el tiempo que le llevó la moto de aquí a acá.
pero yo no tengo la velocidad de la moto y no tengo el tiempo. Ni la distancia. Ni la distancia, obviamente. Entonces, necesito este dato de tiempo. ¿De dónde voy a sacar? O sea, ¿por qué estoy analizando el móvil A o el objeto A? Porque el objeto A me va a dar algo que yo necesito acá. ¿Qué es lo que voy a sacar del movimiento A que me sirve para el objeto M? ¿Qué cosa voy a necesitar? ¿O voy a... El tiempo. Resulta que el tiempo de la moto, siempre cuando tengo un problema de cinemática donde hay dos objetos en movimiento, hay algo que tienen en común estos dos movimientos. ¿Y qué es lo que pueden tener en común? O el tiempo. En este caso, ¿qué tienen en común el movimiento de la moto con el movimiento del objeto que cae, se eleva y cae? Es el tiempo. Resulta que el tiempo de la moto es exactamente el tiempo del objeto. Pero el tiempo ¿de dónde a dónde? Porque yo puedo hacer tiempo de 1 a 2, puedo hacer tiempo de 2 a 3, de 3 a 4, o el tiempo de 1 a 3 o de 1 a 4. ¿Cuál tiempo? ¿De 1 a 4? Porque dice en el momento en que se lanza, ¿dónde se encontraba la moto? En el momento que inicia su movimiento. Entonces de 1 hasta que llega. Entonces el tiempo que yo necesito igualar es de 1 a 4. Del objeto A. Ok, por lo tanto, el tramo que yo necesito analizar es el tramo de 1 a 4. Ese es el tramo. Alejandro quiere separarlo. Muy bien. ¿Qué es lo que va a hacer Alejandro? No sé si ya lo hizo. Llevarlo de 1 a 2, calcula un tiempo. ¿No ve? Un tiempo 1. Luego analiza de 2 a 4, calcula un tiempo 2. Luego, ¿qué hace? Lo suma, ¿no? Alejandro, eso que me decías, ¿no ves? Correcto. Luego suma. No está mal, Alejandro, está bien. Pero puedo hacerlo directo de 1 a 4. Ustedes lo hacen así y ahorita lo vamos a hacer directo. Entonces, como yo tengo que agarrar y analizar directamente de 1 a 4, no hay problema, lo podemos hacer. Entonces, primera regla, punto de partida de mi 0, donde empieza el tramo. ¿Dónde empieza? En 1. Perfecto. ¿Y dónde termina mi tramo? Acá, en el punto 4. Ok, entonces, ya está. Primera regla, el eje Y es vertical, el 0 es. Segunda, ¿qué sentido voy a tomar al eje que he adoptado? ¿Positivo hacia arriba o positivo hacia abajo? Eso me va a definir el signo de la gravedad. ¿Cuál tomamos? ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba, porque depende del punto de inicio. Exactamente. Como empezó el movimiento hacia arriba, este de acá es el que manda. Por lo tanto, no solamente agarramos y tomamos el eje Y positivo acá arriba. Positivo acá arriba. Listo. Ya está. Ese debe ser. Si el Y es positivo hacia arriba, ya tengo la respuesta de la gravedad. ¿Cómo va a ser mi gravedad? Positiva. Negativa. Negativa. Listo. ¿Vieron cómo todo tiene una explicación? Entonces, ¿por qué? Porque la gravedad es un vector que viene hacia abajo. Entonces está en contrario a la... Listo. Perfecto. Ya está. De 2 a 4 está bien ahí. Entonces, no es más. ¿Qué tengo que hacer entonces? Aplicar. Voy a hacer el tramo de 1 a 4. ¿Qué conozco? La velocidad inicial de 3 metros por segundo. Conozco la aceleración, menos 9,8. Si me voy a mis ecuaciones, entonces, ¿cuáles serían las ecuaciones que tenemos acá? Las ecuaciones. Recuerden que tenemos 3 ecuaciones. Y igual a velocidad inicial por el tiempo, menos, ya sabemos, gravedad por el tiempo cuadrado. La segunda, velocidad inicial por el tiempo menos, ¿cómo era? Menos gravedad por el tiempo. Y la tercera, velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces gravedad por la Y. Esas son las ecuaciones que tenemos. Ok. ¿Qué tenemos que sacar de acá? El tiempo.
Aquí aparece tiempo, aquí aparece tiempo. Lo único que no aparece tiempo es aquí. Entonces, de esta, ¿qué necesito? La gravedad, la tengo. ¿Qué necesito? Velocidad inicial, lo tengo. De esta necesitaría la Y y de esta necesitaría la B. Ah, me está faltando. En cinemática tienen que tener 3 valores para poder resolver la ecuación. Tengo 2. ¿De dónde saco el tercer valor, ya sea la Y o la B? ¿La altura podría servir? Claro, es que hay un dato que no estamos considerando, ¿no? ¿Cuál es el dato que no estamos tomando en cuenta para el A? Esta Y, o esta, perdón, esta altura. Ah, ok, esa altura. Borramos lo que está haciendo Alejandro. Entonces, tengo otro dato. ¿Cuál es el otro dato? Esa H. Estos 20 metros. Claro que me sirve esos 20 metros. ¿Quién vendría a hacer esos 20 metros? ¿Qué variable, qué dato, qué magnitud vendría a ser? La Y, ¿no? O parecido a la Y. Parte de la Y. O parte de la Y, muy bien. 20 metros. Y aquí otra vez el lenguaje de los signos. 20 metros. O sea, ¿la Y sería igual a 20 metros o no? Sería, o sea, la Y en total sería más de 20 metros, porque sube. Entonces no conozco la Y. Sería más una H máxima. ¿Cuánto valdría la Y? Me dice el concepto, lo que vimos hace rato, todo lo que hemos visto acá está ahí. ¿La diferencia de posición? La diferencia de posición. Ojo, la Y en la ecuación, la Y es la posición, donde se encuentra el objeto a un tiempo t, con una velocidad de lanzamiento v sub 0. Se encuentra ahí. Y sub 0, en 0. Ya, entonces, ¿cuánto valdría la Menos 20. La Y? Menos 20, Y sub 0, más 1, 20. Miren, jóvenes, esto es así. ¿Qué estoy analizando yo? El tramo de 1 a 4. ¿Qué pasó con el objeto? Subió hasta el 2, luego bajó, pasó por el 3 y llegó al 4. Bien, yo estoy haciendo de 1 a 4. ¿Qué me dice esta ecuación? Esta ecuación me dice que la posición del objeto en un tiempo t vale y para esta velocidad y tomando la gravedad negativa. Entonces, esta y es la posición en el punto 4. La posición en el punto 4 es acá. Entonces, si yo le pongo y igual a 20 metros y estoy tomando este y positivo, supóngase que en los 20 metros van a estar, acá, ¿no? Si lo pongo positivo, arriba, porque la y positiva es de aquí hacia arriba. Entonces, no, pues, los 20 metros están aquí abajo. Entonces, en realidad, esos 20 metros serían aquí, ¿no? Menos 20 sería. Entonces, el punto 4, ¿en qué posición se encuentra? Pregunta, ¿el punto 3 en qué posición se encuentra? ¿En qué y se encuentra el punto 3? En 0. En 0. Ah, el punto 2 se encuentra en una y positiva. El punto 4 se encuentra en una y negativa porque estoy por debajo del nivel de lanzamiento. ¿Y cuánto he bajado desde el nivel de lanzamiento? He bajado la altura del puente, vale decir 20 metros. Por lo tanto, esa H que me acaban de dar no es otra cosa que la Y, pero, como decía Leonardo, con una Y negativa. Listo. Alguien va a decir, pero ¿y qué pasó con lo que subió y bajó? ¿Por qué no le sumamos eso que subió y bajó? ¿Quién responde esa pregunta? ¿Por qué no le sumo lo que subió y bajó? Que tendría que ser más el doble de la altura máxima, ¿no? ¿Por qué no se toma en cuenta esto? Porque es la posición en el tiempo t, que es tiempo final. Claro, y porque estoy haciendo el tramo. Es de 1 a 4. No me interesa si por acá dio vueltas y más vueltas. No, mi interés es desplazamiento. ¿Recuerdan? ¿Dónde estoy al principio? Aquí. ¿Dónde estoy al final? Aquí. Ah, esta es la posición, es esta. Negativa porque es un delta negativo, porque estoy por debajo del nivel de lanzamiento. Se acabó. Entonces, por eso es que no entra directo.
y ya está resuelto el problema. Miren que era cortito. En el examen era hacer esta conversión, una ecuación, luego venirse a esta ecuación, tomar estos valores y reemplazarlo ahí, y se acabó el problema. Entonces, de esta ecuación, le voy a llamar, entonces, reemplazamos, ¿no? En esta ecuación de acá, en esta de acá, entonces, reemplazamos aquí. Aquí en esta de acá, entonces, ¿cuánto valdría la Y? Menos 20, ¿no? Igual a la velocidad inicial. ¿Cuánto es la velocidad inicial? 11, no, esta no, no. La velocidad inicial es 3 metros por segundo. 3 metros por segundo. Todas las unidades están ahí. Pregunta, ¿esa velocidad inicial la tengo que tomar positiva o negativa? Aquí, en mi ecuación. ¿No habría que tomarla menos 20, menos 3 como lo tomamos lo otro? No, no. Esa no va positiva. ¿Por qué no va? Pero no va negativa. ¿Por qué no va? Porque coincide con mi eje Y. Mi eje Y positivo hacia arriba, mi velocidad inicial hacia arriba, así que es positiva. Luego sería menos un medio de la gravedad. ¿No? Entonces reemplazaríamos aquí un medio de 9,81. La gravedad por el tiempo al cuadrado. Y ya está. Tenemos una ecuación con una sola incógnita. Y ese tiempo que saquemos de aquí es el... Inge, Dígame. le faltó el signo en la gravedad. Está aquí, menos gravedad. Buena observación. Lo que pasa es que ya le puse, como la gravedad es negativa, ya le puse el menos en la ecuación. Si quieren, está muy bien eso. Vamos, la fórmula original les decía más menos, ¿no? Esa es la fórmula original, más menos. ¿Cuál vamos a tomar? Negativa. Ya está el menos ahí. ¿Se entendió? La fórmula era más menos. Sí. Ya, ok. Y resolvemos. ¿Cómo despejamos aquí la aceleración, o el tiempo, perdón? Te tenemos que despejar de acá. A ver, ¿me ayudan aquí? ¿Cómo despejamos el tiempo? Ya es una sola incógnita, ¿no? ¿Alguien me puede decir cómo despejamos? Cuadrática. Es una ecuación cuadrática, ¿no? Muy bien. Es una ecuación cuadrática. Y esa ecuación cuadrática la ordenamos. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuánto sale este valor? Bueno, es 9,81 dividido entre 2 sería 45. No, 45, o sea, 4, ya voy a arreglar los 4,41. ¿Eso es? ¿Eso es, no? Sí. Ya, 9,81. Ya. No, 4,9. 4,91. Perdón, estoy volando aquí, me disculpa. No. A ver, los demás, por favor. 4,9. Ajá, 4,91, 4,9. Ya, listo. Lo vamos a dejar con 4,9. Bien, y ordenamos la ecuación. Es una cuadrática, ¿no? Entonces, la ordenamos la ecuación cuadrática. Recuerdan, esta ecuación cuadrática sería 4,9 por t cuadrado. Pasamos a sumar, ¿no? Luego vendría al otro lado, vendría menos, en este caso, menos 3t, y aquí vendría la t, está bien, y quedaría el otro lado con el menos 20, ¿no? Menos los 20. Y esto igual a 0, y listo.
a ver, lo meten a los programitas, o si no, a ver rapidito la ecuación cuadrática, quien se acuerda, recuerdan la ecuación, ¿no? Lo voy a poner acá, da la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0, la x es igual a, ¿cómo era? Menos b más menos b cuadrado menos 4a por c sobre 2a. Esa es la ecuación cuadrática. Entonces aquí despejamos y tendríamos el tiempo, es la variable, es menos b. ¿Cuál sería entonces menos b? Quedaría más 3, ¿no? Reemplazamos menos b. Más 3, más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, entonces menos 3 al cuadrado, menos el valor de 4, menos el valor de a, que sería 4,9, por el valor de c, que sería menos 20, todo eso dividido entre 2 por el valor de a, que sería 4,9. Y claro, aquí me van a salir dos tiempos, ¿no? Uno con el valor positivo y otro con el valor negativo. Entonces, a ver, uno con el valor positivo y otro con el valor negativo. ¿Me ayudan, por favor? ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto quedaría ahí en esta ecuación? ¿Ya lo tienen? 2,35. El positivo 2,35. 2,35 segundos. ¿Y el otro? Con más, con el menos, ¿no? Con el más. ¿Y con el menos cuánto le sale? Menos 1,74. Ok. ¿Cuál es la respuesta? ¿Positivo? ¿Por qué? Porque no se puede ir para atrás en el tiempo, ¿sí? Correcto, muy bien. Aquí en este problema los dos tiempos salen positivos, o perdón, uno sale positivo y otro negativo, entonces a ojos cerrados no puede haber tiempo negativo. Entonces este es el tiempo de la moto y el tiempo de A, que está en el aire. Eso es directo. Van a haber algunos problemas en que los dos les salen positivos. ¿Cuáles? Depende. Analizaríamos ahí. Pero este valor que hemos obtenido negativo, como decía, es el tiempo, es como volver hacia atrás. Si ustedes lo han hecho por tramo, resulta que ese tiempo de 1,74 es el que saldría o el que habría al revés. El tiempo que yo haya dado, lo que pasa es que esta es una parábola, ¿no? Esta es la ecuación de una parábola, lo que tenemos acá. Y lo que tenemos aquí es el tiempo, ese tiempo que tenemos, ¿cómo les digo? Es el tiempo que le llevó si yo la grafico esa función, es una gráfica más o menos así. Ya, aquí está el eje del tiempo. Y entonces el valor que hemos sacado de 1,74 es este de acá, es este tiempo. Y el menos 1,74 es este de acá. O sea, aquí está el menos 1,74 y acá está el 2,35. Y como dice Leonardo, no puede, es este porque no hay tiempo negativo. Pero ese tiempo, por si acaso, es el tiempo que le lleva al objeto ir de 3 a 4, porque lo que acabo de encontrar es este tiempo, que sube, pasa por 3 y llega a 4. Pero podía haber llegado de 1 a 4 directo así. Entonces, ese tiempo que va directo acá es de 3 a 4 si es que la velocidad inicial está invertida. Se lo lanza. Lo pueden ustedes después analizar, ¿ya? Pero bueno, eso es tarea. Listo, ese tiempo. Y con eso resuelvo el problema. Entonces, en la ecuación 1, la X del motociclista sería, la velocidad, recuerdan, era 11,1 metros por segundo
por el tiempo que son 2,35 segundos, segundos se van, y la distancia a la cual tendría que estar sería de 22, ¿cuánto? Multiplicando 22,35, ¿cuánto es? 26,08. Ah, perdón, 26. Sí, 26,08. Tiene que ser 26,11 en realidad, Inge. 26,1 para no pelarle. Y así ya, si se agacha, 0,9. Listo, ahí está. Entonces, el tipo que está en el puente debe hacer ese lanzamiento cuando de la moto está a 26 metros de distancia, para que al caer y le diga, le acerté, digamos, ¿no? Ya está. Ese sería. Ahora Bueno. la pregunta, Inge, ¿cuánto tardó en correr el tipo, no? Ya está. No, miren, esta es una forma directa. Bueno, yo hablo directo. ¿Cuál es el único problema? La cuadrática. La otra forma, ustedes pueden hacerlo, es por tramo. ¿Cómo lo hacen por tramo? De 1 a 2, ¿no? ¿Qué tiene dato? Velocidad inicial. ¿Qué otro dato tienen aquí en 2? ¿Qué dato teníamos en 2? ¿Recuerdan? Aquí hay un dato que siempre lo tenemos. Velocidad. 0. 0. Listo. Entonces, a ver, este ejercicio se puede complementar. A ver, si ustedes lo hacen, lo practican y lo suben, le voy a abrir la plataforma para que lo suban. A ver, por ejemplo, que me diga hallar la altura máxima del objeto, ¿no? Que alcanza el objeto, tomando como referencia el río, ¿no? Ese como un inciso B. Ingeniero, perdón que lo Y le corte. Ajá. Una consulta, yo estoy ahorita con la mano dominante enyesada. Ya, después lo hablamos contigo eso. ¿Ya? El otro inciso sería ¿con qué velocidad impacta? ¿Con qué velocidad el objeto impacta a la moto? O al tipo que está en la moto. ¿Ya? Listo. A ver. Hállenlo eso. ¿De acuerdo? Y el punto, a ver, para el día viernes, para que hagan algo en el feriado, se distraigan. Resuélvanlo el inciso, el 1, tanto en su inciso A como en su inciso B, y lo mismo para el otro. ¿Ya? ¿Está bien? Resuélvanlo el 1 y estos dos incisos. Listo, Inge. Luego hablamos, Alejandro. Para el viernes. Mientras yo corrijo el práctico que está ahí, en el texto. Listo. Jóvenes, terminamos por hoy. Nos vemos el día viernes a las 7:30, si Dios nos permite. Inge, una preguntita. ¿Para cuándo acaba el práctico? De cinemática, yo les voy a poner, no, les voy a dar tiempo, porque esto lo vamos a hacer luego. Yo les aviso el día viernes. ¿Ya? Mientras hagan esto para el día viernes, les voy a corregir el práctico en la NEO. La plataforma. Inge, disculpe, Dígame. ¿podría mandar el video al grupo? Es que hubo ciertas partes que, Se cortó. bueno, Sí. para mí, por el internet, no sé. Ah, ya, ok. Claro. Por favor, sí. Gracias. Claro. Permítame, claro que sí. No lo pillo para, ya, ok. Dejo de compartir. Y dejo de grabar.